It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. Pues estoy aquí por un sueño, yo creo que de mis jefes. Bueno, pues estoy aquí por, se puede decir, por un milagro. ¿Por qué estoy aquí? Por hacer realidad un sueño. Porque me han traído la despensa. Y estoy aquí porque no hay que decir nunca que no a este tipo de cosas. Bueno, porque nuestros jefes quisieron regalarnos esta experiencia y traernos aquí. Porque dos locos han decidido que estemos aquí. Pues para cumplir un sueño. Surgió hacer un team building del equipo al completo de 50 personas aquí en el desierto. Pues porque los astros se debieron alinear. Pues he caído como si me hubieran traído en avión, me hubieran soltado en paracaídas. Para vivir una experiencia única. ¿Por qué no estar aquí? Porque estoy aquí, porque tengo una empresa muy chula que nos hacen regalitos como este, experiencias únicas. Yes.
Yo lo que quería encontrar era qué es lo que une a las personas, qué es lo que hace que gente de todo el mundo venga a un sitio sin nada en común y que de repente todo sea una especie de comunión en la que todos hablamos y todos parece que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Esperaba sorprenderme y me he encontrado con un aprendizaje constante. Esperaba disfrutarlo mucho y ver que la gente lo disfrutaba mucho y me he encontrado que creo que ha superado todas las expectativas. La gente ha flipado totalmente. Y me encanta ver que las cosas funcionan cuando no todo lo tienes totalmente controlado. Ese mundo que podíamos haber tenido y no tenemos, vivimos otro, pero aquí se demuestra que puede llegar a existir otro. Me recoloca en el mundo. El rollo comunidad que hay, que necesitas algo y todo el mundo se ofrece a ayudar y lo mismo al revés. Yo pensaba que esto era un sitio de desenfreno, droga, sexo y alcohol y realmente no es eso. Y me he encontrado mucho amor, me he encontrado que puedes ser mejor persona de lo que somos en la vida real y que puedes tener mucha más paciencia y mejor rollo. No es esa imagen de una bacanal tipo Jardín de las Delicias del Bosco, es otra cosa. Te abre la cabeza, te la rompe directamente. Me esperaba encontrar locura y me he encontrado más paz e inspiración, no sé, algo que nunca había sentido. Está por encima de mis expectativas totalmente. Es mucho más bestia de lo que pensaba. No sé, pensaba encontrarme con mucha gente y me he encontrado un poco conmigo misma. Y me he encontrado con una cosa que me ha sobrepasado. Es muchísimo más grande. He bailado, me he reído, he llorado. Ha sido increíble. No esperaba encontrarme nada porque no tenía al principio ganas de venir, pero ha sido venir y no sé, todo. O sea, la vida, una cosa distinta. A strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your prize. This is no terror ground or place for the rage, or broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Mama, 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 mama. Me he sentido como en un país ideal, casi, ¿no? O en un sitio ideal. Sí, sí, totalmente. Me he sentido agradecido. Me he sentido mejor que en casa. Te sientes desarraigado de todo y al final unido a muchos y a todo. Sí, la verdad es ya el 7º año y es volver a algo que ya conoces pero que siempre te sorprende. Hay muchos Barney y tú puedes encontrar tu Barney, que al final es encontrar tu casa. Da igual donde vayas, todo el mundo te va a hacer sentirte como en casa. Te va a dar un abrazo y te va a regalar alguna cosa que haya traído para regalar. Durante el día todo esto parece Mad Max, en plan, es una locura, un caos bastante organizado, pero completamente un caos. La energía es otra por el día, incluida la mía. El día descubres
un montón de cosas y la noche fluyes y te dejas llevar. Pero la noche es luz, es colores, son estrellas fugaces, es toda la pasión humana desatada. Los momentos que más me gustan del Burning son los momentos en que estamos todos juntos para preparar la comida o la cena. El compartir con todo el mundo que estamos aquí, disfrutar, reír, bailar. Darme cuenta de gente que vale mucho la pena. Perderme, encontrarme, tormenta, no sé dónde estoy, y luego ya vuelvo. Una especie de trance conmigo mismo, en el que estaba con los ojos cerrados y disfrutando y sintiendo cosas muy fuertes que a lo mejor otras veces nunca había sentido. Viendo atardecer unas nubes increíbles, rodado 360 grados. Para mí fue como mágico. Ver todo desde arriba, toda la playa. Perderte por los camps y no saber dónde te están metiendo. Y saber que tú estás ahí, que en realidad no eres nada comparado con lo inmenso que es todo esto. Y de repente estábamos todos abrazados, ¿no? Y era como una sensación muy diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? En el mundo de la oficina o en el mundo de tu vida diaria. Fue cuando hablé con Dios. Una instalación que había en mitad del desierto, que era un teléfono, lo cogías y había alguien que respondía al otro lado. Es los abrazos y la gratitud. El templo y el encontrarme con esa energía. Con mis compañeros fuimos a visitar el templo. De repente todos nos rompimos y fue como un momento de colectividad muy especial. El templo. Ha sido increíble verlo. Y conectar con muchísima gente, sentir que había como energía. No suelo creer en esas cosas y sentir que realmente es un espacio en el que hay algo más grande. El ir al templo te hace de repente como aceptarte a ti mismo y pensar que no pasa nada por asumir que hay algo que te duele y que simplemente tienes que dejar sentirlo, ¿no? Y que de repente hay gente alrededor que te ayuda sin ni tan siquiera conocerte. ¿Qué me llevo del Burning a casa? No lo sé. Me llevo una nueva yo, en cierta manera, que espero que me dure.
y también un cambio en mi forma de tomarme la vida. Me llevo muchísima inspiración, nada está cerrado, puedes probar un montón de cosas, ¿sabes? La locura es buena y siempre tienes que probar porque creo que siempre se puede aportar a la gente. La esperanza de que la humanidad sea así. Por una parte es como tienes que ser feliz y por otra parte que somos al final se ha creado como una familia, ¿no? El contacto con la gente, incluso con la barrera del idioma. Y muchas ganas de tomarte la vida de una forma diferente. Y una ilusión por saber de que existe, de que es posible compartir y llevarte bien con la gente sin nada. Y creo que te ayuda, no sé si a mejorar como persona o a crecer como persona, pero te cambia sin duda. La pasión con la que la gente viene, vive las cosas, da sin pedir nada a cambio, y esa sensación es brutal. Todo. Orgullo, muchísimo orgullo del equipo. Una nueva forma de pensar. Esto, que es de un veterano del Barney. Me llevo mucha energía. Me lo llevo todo. Espero que a todos los de la despensa. Aparte de una buena faringitis, me llevo una experiencia que creo que me ha cambiado. La parte más emocional y el espíritu de la gente aquí. El espíritu, eso es lo que me llevo a casa. El espíritu. My life is like a wound. I scratch so I can bleed. Regurgitate my words. I write so I can feed. And death grows like a tree that's planted in my chest. Its roots are at my feet. I walk so it won't rest. I try to push the collar through a prism back to white. This thing got different pulses into a blinded light. And if love is not the key, if love is not a key, I hope that I can find a place where they touch me. ¿En una palabra? No puedo. En una palabra. Intensidad. Una locura. Espectacular. Encontrarse uno mismo. Diferente. Transgresora. Wow. Lo que debería de ser. Fantasía. Overwhelming. Gracias. Intensidad. Encantador. Ese espíritu creador. Sin palabras. Compartir. Indescriptible. Compartir. Amor. Es alucinante. Compartir. Increíble. Cambio. Alucinante. Familia. Ciudad. Locura. Generosidad. Libertad. Polvo. Boom. Libertad. Liada. Irreal. Caos. Libertad. Energía. Paz. Luz.
Your skin doesn't separate you from the world, it's a bridge through which the external world flows into you, and you flow into it. But the problem is, you see, we haven't been taught to feel that way. Just as the waves are continuous with the ocean, your body is continuous with the total energy system of the cosmos, and it's all you. And we are, I think, quite urgently in need of coming to feel that we are the eternal universe, each one of us.